Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Santa Cruz. Yo he sido coordinador de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor del INDECOPI. En esta oportunidad me toca el módulo de Introducción a la Protección al Consumidor. En este módulo lo que vamos a hacer es conocer un poquito lo que son los conceptos básicos de la protección al consumidor como especialidad y adentrarnos en términos bastante importantes para todo el curso de protección al consumidor, como qué es un consumidor, qué es un proveedor, qué es una relación de consumo, algunos casos en los que nos pueden presentar situaciones extremas en las que tenemos que determinar si la persona, sea natural o jurídica, califica como consumidor, califica como proveedor, si su relación es una relación de consumo. En primer lugar, lo que tenemos que precisar es que el marco normativo de la protección al consumidor nace desde la Constitución de 1993, en cuyo artículo 65 se menciona que el Estado defiende el interés de los consumidores. En este artículo lo que se habla es sobre los servicios que se encuentran a disposición en el mercado y que el Estado vela en particular por la salud y la seguridad de los consumidores. Adicionalmente, la Constitución en su parte inicial, cuando habla de los derechos fundamentales de las personas, nos habla también de que son derechos que asisten a las personas, todos aquellos que tengan para proteger su dignidad. De ese modo, también a través de la protección al consumidor, se logra proteger otros derechos distintos a los de salud y seguridad y se ingresa, por ejemplo, a temas de discriminación en las relaciones de consumo. El Código de Protección al y Defensa del Consumidor lo que hace es plasmar líneas directrices de cómo se orienta la acción del Estado para proteger a los consumidores. Establece políticas públicas y principios que rigen el sistema y que orientan a sus integrantes, el Estado, los gremios y la ciudadanía. El código también ha permitido lo que es unificar y actualizar y fortalecer la legislación de protección al consumidor. Antes de la dación del Código de Protección al Consumidor existía si bien una normativa principal, pero se complementaba con otro tipo de normas que regulaban específicamente al consumidor financiero, que regulaban el consumo en servicios educativos, etc. Lo que hace el Código de Protección y Defensa del Consumidor es unificar la normativa y presentar unas líneas directrices para donde orienta el Estado su labor de protección de los consumidores. Algunas de las políticas públicas que tiene el artículo 4 del Código de Protección y Defensa del Consumidor son, por ejemplo, la garantía del derecho a la información, el reconocimiento además de la vulnerabilidad de los consumidores. Otra de las características del código, como cuando señala los principios, mejor dicho, las políticas públicas del Estado con el Código de Protección al Consumidor, tenemos, por ejemplo, una protección de una cultura la promoción de una cultura de protección al consumidor. A través del código, lo que hace el Estado es ponerse como una línea directriz el hecho de promover la cultura de que el consumidor debe ser protegido en las relaciones de consumo. Adicionalmente, podemos mencionar que existen algunos principios y algunos estándares. El principio, por ejemplo, de soberanía del consumidor, lo que hace es fomentar las decisiones libres e informadas de los consumidores. El principio pro consumidor lo que nos marca es una acción tuitiva por parte del Estado. En los casos en los que exista duda insalvable de, por ejemplo, un contrato de adhesión, la interpretación tiene que ser pro consumidor. Tenemos principios como el de transparencia. El principio de transparencia nos habla de que el tema que la información que se brinde al consumidor debe ser una información veraz, una información oportuna. Lo vamos a ver en el módulo de protección al consumidor cuando hablemos específicamente del derecho a la información como un derecho que asiste a los consumidores. El principio de protección mínima nos señala que los estándares y los derechos que señala o que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor son los mínimos y nada impide al proveedor otorgar mayores derechos a sus consumidores.
Hay un principio además que es el proasociativo, en donde se promueve la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios en la defensa del consumidor. Tal es así incluso que a través del Código de Protección y Defensa del Consumidor se señala que el Consejo Nacional de Protección al Consumidor está integrado también por miembros de los gremios de ciudadanos asociados en asociaciones de consumidores y de usuarios. Hay un principio además de primacía de la realidad, en la que, ¿qué nos dice este principio? Que se van a considerar relaciones económicas, relaciones de consumo, a situaciones que efectivamente se desarrollen, no importa el marco contractual por el cual en el cual están contenidos. Puede ser un contrato absolutamente de naturaleza civil, pero en cuya naturaleza se verifica que existe una situación de asimetría informativa y por lo tanto existe también una relación de consumo. Por lo tanto, el principio de primacía de la realidad lo que nos va a permitir es entender las relaciones de consumo por su propia naturaleza, más allá del disfraz jurídico que pueda tener. Es importante cuando nos introducimos a la protección al consumidor entender que desde la dación del Código de Protección y Defensa del Consumidor nosotros hablamos de un sistema nacional integrado de protección al consumidor. ¿Qué es el Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor? Es un conjunto de normas, de procedimientos, de técnicas, de instrumentos y también de entidades que participan en la protección y defensa del consumidor. El Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor está desde su órgano de dirección, tiene un Consejo Nacional de Protección al Consumidor que está presidido por la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, que en este caso es el rol que cumple el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, el INDECOPI, y que orgánicamente realiza las funciones la dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. Nos adentramos ahora sí en el tema de la protección al consumidor como instituciones jurídicas, como una rama. Para esto nosotros tenemos que entender cuáles son los sujetos que intervienen en la protección al consumidor. Tenemos básicamente el consumidor y el proveedor, quienes se interrelacionan en una relación de consumo. ¿Quién es un consumidor? El Código de Protección y Defensa del Consumidor define como consumidor a quien adquiere, usa o disfruta de un bien o un servicio en el ámbito ajeno a una actividad empresarial, a una actividad comercial. Ponemos como ejemplo el momento en el que yo me compro un televisor para ponerlo en mi dormitorio y poder ver la televisión. En ese caso yo soy un consumidor porque adquiero un bien, en este caso el televisor, para utilizarlo en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o comercial. Y lo utilizo en mi ámbito privado, en mi ámbito personal, en mi ámbito familiar. Hay jurisprudencia interesante en el tema de quién es consumidor o no. Se presentó en algún momento una denuncia en los órganos resolutivos de protección al consumidor del INDECOPI, en el cual el denunciante era la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, quienes habían comprado 3 máquinas de impresión muy grandes y que las máquinas no habían llegado a tiempo y habían tenido algún problema. La Superintendencia Nacional de Registros Públicos denunció este hecho ante el INDECOPI, considerando que eran consumidores finales de las máquinas impresoras. Lo que razonó el INDECOPI en esa oportunidad es que las instituciones del Estado cuentan dentro de su estructura orgánica con áreas específicas de abastecimiento en las cuales pueden reducir o eliminar cualquier tipo de asimetría informativa que pudiera tener la institución, y que por lo tanto la falta de una situación de asimetría informativa convertía a SUNARP e impedía que se convierta en un consumidor.
He mencionado un término bastante importante en el tema de protección al consumidor. He mencionado la asimetría informativa. La asimetría informativa no es una situación exclusiva de las relaciones de consumo. La asimetría informativa existe en cualquier tipo de relación humana. Cuando uno se casa, el esposo no conoce todo sobre la esposa y viceversa. Están en una situación de asimetría informativa. Pero ¿qué sucede cuando esta asimetría informativa es de modo tal que puede causar perjuicio en una de las partes? Pues en ese caso las instituciones del derecho a través del Código de Protección y Defensa del Consumidor lo que hace es intentar cubrir jurídicamente esa asimetría existente en una relación de consumo para velar por los intereses del consumidor. Un ejemplo básico para esto. ¿Quién conoce más de una computadora? ¿La fábrica de computadoras o yo que compro una computadora una vez cada 3 años? La asimetría informativa en ese caso es bastante evidente. Yo conozco menos de computadoras y por lo tanto estoy en una situación de asimetría informativa, y así la decisión de la política pública del Estado ha sido protegerme a través de las normas dadas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y en normas conexas. El proveedor. El proveedor es el otro elemento subjetivo de esta relación de consumo. El proveedor, de acuerdo a la definición del Código de Protección y Defensa del Consumidor, es quien fabrica, elabora, manipula, mezcla, envasa, almacena o expende o suministra bienes de manera habitual en el mercado. Acá hay dos palabras claves para entender el concepto de proveedor: habitualidad y en el mercado. ¿Cuál es el concepto de habitualidad? Me podrán decir, Manuel, la habitualidad significa que lo realizo constantemente, y no necesariamente es así. El término habitualidad en la jurisprudencia del INDECOPI ha sido entendido como aquella vocación o interés de una persona de ingresar o de permanecer en el mercado. Un ejemplo: imaginémonos que yo quiero ser corredor inmobiliario. Quiero brindar el servicio de corretaje inmobiliario y convertirme de esa manera en proveedor inmobiliario. Yo me inscribo en la SUNAT, pongo como un rubro de los servicios que yo voy a brindar el tema de corretaje inmobiliario. Adicionalmente, yo hago publicaciones de repente en el periódico anunciando mis servicios. Hago el trámite de licenciamiento en la municipalidad para poner una oficina de corretaje inmobiliario y logro vender el primer inmueble. Vendo el primer inmueble y me doy cuenta que las ganancias no son las que yo esperaba. Por lo tanto, yo decido que no es mi negocio y me retiro. He vendido una única propiedad. Bajo un concepto genérico de la palabra habitualidad, podríamos decir que mi conducta como proveedor no fue habitual. Sin embargo, existen indicios como el hecho de yo haberme inscrito en SUNAT como proveedor del servicio de corretaje inmobiliario, haber hecho publicaciones en medios de prensa, haber tramitado licencias municipales para poner una oficina de corretaje inmobiliario, que demuestran mi vocación de ingresar a un mercado. Por lo tanto, ese proveedor se considera que su actuar en el mercado es de forma habitual. Por eso tenemos que entender el concepto de habitualidad como la vocación de ingresar a un mercado y permanecer en él, o de mantenerse en el mercado en el que uno ya ha ingresado. Este concepto de proveedor, como aquel que expende, suministra, envasa, fabrica un bien o un servicio, se interrelaciona con el concepto de consumidor, que es aquel que adquiere un bien o servicio para su utilización fuera de un ámbito empresarial, y se interrelacionan a través del bien y del servicio y de la contraprestación económica. Estos elementos lo que configuran es una relación de consumo.
Es importante entender cuando hablo de consumidor y cuando he hablado de los puntos específicos de que se desarrolla fuera de un ámbito empresarial ajeno a una actividad económica, hay una excepción que nos pone el Código de Protección y Defensa del Consumidor. La excepción es el tema de los microempresarios, pero son los microempresarios que adquieren un bien o servicio, pero para no utilizarlo en el eje central de su negocio. ¿Qué significa esto? Lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Yo, digamos que quiero fabricar polos, ropa, quiero fabricar polos. Para fabricar polos, ¿yo qué necesito? Básicamente, necesito tela, necesito hilos, necesito tijeras, necesito máquinas de coser. Yo necesito para fabricar polos necesariamente una computadora. No. Entonces imaginémonos que yo en un inicio simplemente empiezo a fabricar polos y todas mis cuentas las llevo pues en un cuaderno, a mano, escribo, llevo mi lista de proveedores, mi lista de clientes, mis cuadros de ventas, etc. Y como el negocio está yendo mejor, lo que yo quiero es ya pues sistematizar toda esta información y voy a comprar una computadora. Cuando yo compro la computadora, debo tener el mismo expertise, o se me es exigible el mismo expertise que cuando compro telas o cuando compro hilos. Pues no, porque no es el giro propio de mi negocio, no es un elemento que constituye parte del giro propio de mi negocio. Por lo tanto, un confeccionista de polos podrá ser considerado un consumidor en el caso que yo he relatado cuando adquiere una computadora, pero no podrá ser considerado consumidor cuando adquiere telas, cuando adquiere hilos. ¿Y por qué es así? Porque no se encuentra en una situación de asimetría informativa, que es un concepto el cual ya hemos abordado. ¿Cuáles son los principales derechos que tiene un consumidor de acuerdo a la legislación? Los principales derechos son recibir un bien o un servicio idóneo, estar informado, no ser discriminado, realizar pagos anticipados y reclamar ante el proveedor. ¿Cuál es el derecho a recibir un producto o servicio idóneo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un servicio idóneo? ¿Estamos hablando de recibir un producto o un servicio de calidad? Ahí tenemos que hacer una diferencia, porque recibir un producto o un servicio idóneo no es necesariamente recibir un producto de calidad. Son dos conceptos totalmente diferentes. Un producto o un servicio idóneo es la correspondencia entre lo que el proveedor ofrece y lo que finalmente entrega. Es decir, si un proveedor me ofrece un zapato de cuero, el producto va a ser idóneo únicamente cuando ese zapato sea de cuero. Si un proveedor ofrece un zapato de cartulina que se va a malograr en 2 días, pero informa que este zapato es de cartulina, es decir, lo ofrece de esta manera en el mercado, el producto va a resultar idóneo, porque el consumidor va a recibir aquello que le ha sido ofrecido por el proveedor en las condiciones informadas por este. Para entender específicamente el concepto de producto o servicio idóneo, vamos a hablar de otro concepto que en protección al consumidor denominamos garantías. Existen 3 tipos de garantías: la garantía implícita, la garantía expresa y la garantía legal. ¿A qué nos referimos con la garantía implícita? La garantía implícita nos dice que es aquella por la cual se presume que todo proveedor ofrece un bien o un servicio en las condiciones en que el mismo es usado en el mercado. Un ejemplo muy simple, ¿no? Imaginémonos que yo voy a una tienda de artefactos y veo un horno microondas y ahí dice horno microondas. Adquiero el horno microondas, llevo el horno a mi casa, meto el plato de comida al horno para calentar y la comida se congela.
¿Un horno microondas es usado habitualmente en el mercado? ¿Se brinda este producto habitualmente en el mercado para congelar? Pues no. Si la característica de este horno microondas era distinta a la habitualidad, es decir, no calentaba sino congelaba, esta situación debió haber sido puesta en conocimiento del consumidor por parte del proveedor. ¿Por qué? Porque si no lo realiza, se constituye en una garantía implícita el hecho de que yo asuma que el producto se me es ofrecido en las condiciones en que habitualmente se ofrece en el mercado. ¿Qué es una condición expresa? Esa es una condición implícita, pero ¿qué es una condición expresa? Una garantía expresa o explícita es aquella que ha sido ofrecido expresamente por el proveedor. Lo que mencionaba hace un momento, si me dice que el zapato es de cuero, yo debo esperar que ese zapato es de cuero y puedo exigir luego que el zapato que me ha sido entregado sea de cuero. Por lo tanto, si la caja dice zapato de cuero y el zapato en realidad no es de cuero, el producto no es idóneo. Hay un tercer tipo de garantía que es bastante importante y es un tipo que denominamos garantía legal. Esto lo vamos a entender bastante con un ejemplo. En la jurisprudencia del INDECOPI existe un caso particular, un caso muy particular, en el cual una señora había contratado un fin de semana de vacaciones en un bungalow en el norte del país. Era estos bungalows que son como cabañas que están separadas alrededor de la playa, pero que pertenecen a un mismo hotel. Cada cuarto independiente, ¿no? Tienes que caminar bastante para poder acercarte a la recepción y caminar obviamente en la playa. ¿Qué sucedió? La señora contrata esta habitación y detrás de la puerta lo que se señalaba era el servicio de recepción únicamente está disponible de 7 de la mañana a 10 de la noche. No existe servicio de recepción, el cliente no puede llamar a recepción ni puede ser atendido por ningún inconveniente entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. La señora acepta dicha condición, se hospeda en la habitación, pero hay un problema en la filtración de agua del dormitorio. El dormitorio se empieza a inundar, la señora necesita salir del dormitorio y pasa la noche entera, pernocta a la intemperie, en la arena, porque no había nadie en recepción. La señora presenta su denuncia y en ese caso el proveedor dice: yo especifiqué esa condición, yo puse como condición expresa que mi servicio únicamente lo brindaba con el personal de recepción de 7 de la mañana a 10 de la noche. Pero ¿qué sucedía? Este establecimiento hotelero era considerado y estaba inscrito como un hotel de 4 estrellas. En la legislación del sector turismo, los hoteles que tienen esta categoría deben contar con servicio las 24 horas del día. Por lo tanto, pese a que existía una condición expresa aceptada por la consumidora, existía una garantía legal que primaba ante esta. Entonces nosotros podríamos estar hablando de una pirámide de garantías, donde en la cima se encuentran las garantías legales, después se encuentran las garantías expresas y por último las garantías implícitas. De tal manera que si existiera una garantía expresa, esta reemplaza a cualquier garantía implícita que podría existir, y de existir una garantía legal se entiende que esta será respetada por encima de cualquier garantía expresa acordada por las partes. El derecho a la información es uno de los principales derechos que reconoce nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor a los consumidores. Y se comprende el derecho de recibir del proveedor toda la información que se considere relevante para la relación de consumo. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de información relevante? Pues a toda aquella información sin la cual o con una información diferente hubiera podido variar la decisión de consumo del consumidor en esa relación de consumo en particular.
Es decir, si yo contaba con esa información, pude haber decidido no adquirir el producto. O si yo hubiera contado con esa información, hubiera podido adquirir el producto en condiciones diferentes. Imaginémonos que yo voy a adquirir una cámara fotográfica. Adquiero la cámara fotográfica y adquiero una cámara fotográfica semiprofesional. A mí me gusta esa cámara, yo quiero empezar a tomar muchas fotos y me cuesta en la tienda, imaginémonos pues, un precio de 3.500 soles. Y me venden la cámara, yo voy, tomo las fotos en el bautizo de mi sobrina y cuando tomo las fotos luego verifico que existían ya fotos en la cámara. Es decir, yo había comprado una cámara de segundo uso. La información respecto de si el producto es de primero o de segundo uso se convierte en relevante. ¿Por qué? Porque si me hubieran informado que la cámara era de segundo uso, mi decisión de consumo pudo haber variado. Es decir, yo pude decidir no adquirir la cámara fotográfica o por el contrario pude haber decidido modificar las condiciones en las cuales yo la adquiría. Es decir, no pagaba 3.500 soles, que es el precio de una cámara nueva, sino pagaba un monto menor negociando con mi proveedor. La información, de acuerdo al código, debe ser entregada de forma veraz, es decir, no puedo falsear información. Debe ser entregada de forma oportuna, es decir, de manera con antelación a la relación de consumo. Debe ser entregada de forma apropiada, de forma suficiente y de fácil comprensión. El código señala que la información que debe brindarse al consumidor debe estar en idioma castellano y debe ser fácilmente accesible. Cuando hablamos de información apropiada y suficiente, imaginémonos que yo quiero adquirir una botella de gaseosa. Yo necesito saber cuál es la composición química de cada uno de los componentes de la gaseosa, o únicamente sería suficiente para mí en una relación de consumo conocer qué es cuánto el nivel nutricional, cuánto de azúcar contiene la gaseosa, cuál es la fecha de vencimiento. Esta es la información que podría resultar suficiente y que podría resultar apropiada para este tipo de consumo. Porque si yo quisiera toda la información que implica el embotellamiento y la producción de la gaseosa, cada una de las botellas que yo compre para poder consumir debería estar acompañada de un file palanca de información, lo que resultaría poco eficiente para una relación de mercado. La información en el código hace un hincapié preciso en el tema de información sobre el precio. El precio es una condición bastante importante y es información relevante para el consumidor. Por eso el código se ha dado el trabajo de poder dar algunas pautas para lo que es la información sobre el precio. La información sobre el precio lo que nos señala es que el mismo tiene que ser un precio total. Es decir, no puedo llevarme sorpresas de que yo veo en la vitrina un precio y cuando me acerco a la caja me dicen a ese precio tenemos que subirle el IGB. El precio que es informado a los consumidores en el país tiene que ser un precio total. Incluye tributos, incluye cargos, incluye cualquier tipo de comisión que el producto o servicio requiera de ese pago. Adicionalmente, el precio debe estar ofrecido en moneda nacional. Si yo como establecimiento ofrezco el precio o muestro el precio en moneda extranjera, debo señalar además el tipo de cambio del día y cuál sería el monto en moneda nacional. La información del precio debe ser colocada de manera destacada. Y cuando se trate de productos o servicios expuestos al público, el precio debe estar también en vitrina. En el caso de los servicios farmacéuticos, incluso deben contar con una lista de precios que debe estar en orden alfabético y además con cada uno de los precios por cada uno de los productos que ofrecen de manera adicional a los precios que tienen en el área de dispensación.
Existen disposiciones en el código también respecto a lo que son los productos de manufactura nacional. Estos deben estar en términos comprensibles, en idioma castellano, y se debe señalar el sistema legal de unidades de medida. Y los productos de manufactura extranjera deben estar también en idioma castellano, lo que son ingredientes, componentes, condiciones y las garantías del producto. La información en el empaque es denominada rotulado. Toda la información que se encuentra en el empaque es denominada rotulado. Y no debemos confundir lo que es el rotulado de lo que es la publicidad, de la parte publicitaria de un producto. La parte publicitaria de un producto del empaque de un producto está destinado a convencer, está destinado a mover subjetividades para lograr que el consumidor adquiera el producto. En cambio, la parte de rotulado es toda aquella parte que corresponde a información, es decir, datos objetivos del producto que ha sido puesto en el mercado. ¿Qué límites existe en la información que yo brindo? Pues los límites son que está prohibido cualquier tipo de información que resulte falsa o que induzca error a los consumidores. Existe un derecho bastante importante en la protección a los consumidores, que es el derecho a no ser discriminado en una relación de consumo. El derecho a la discriminación es un derecho fundamental que asiste a todo ciudadano peruano, y en este caso el código se ha puesto además en la situación de prohibir expresamente cualquier tipo de discriminación que se pueda presentar en una relación de consumo. Cuando hablamos de discriminación en una relación de consumo, pues cuando hacemos un trato diferenciado en una misma situación a dos proveedores que se encuentran en condiciones similares y trato diferente a uno respecto del otro, pero basándome en un motivo prohibido. Los motivos prohibidos son los que la propia Constitución señala, que son, por ejemplo, la raza, el sexo, la condición económica, la orientación sexual, el grado de instrucción y cualquier otro que afecte la dignidad de las personas. Recordemos que va a haber situaciones, o mejor dicho, motivos prohibidos de naturaleza intrínseca o de naturaleza adquirida. Por ejemplo, uno de naturaleza intrínseca va a ser el sexo, va a ser la orientación sexual, va a ser la raza, va a ser el color de piel. Y un atributo adquirido es, por ejemplo, la religión. Imaginemos que yo tengo una religión X y que intento subir a un microbús con un distintivo propio de mi religión, y el microbusero impide mi ingreso aduciendo que en ese bus solamente transporta a pasajeros de su religión, pese a ser un bus que desarrolla una ruta que se encuentra en el mercado abierto al público. Este trato diferenciado que recibo yo como consumidor por un motivo prohibido, como el pertenecer a una religión diferente y que evidentemente afecta mi dignidad como ser humano, es un acto de discriminación en el consumo que se encuentra prohibido por el Código de Protección y Defensa de los Consumidores. Existe en el código también un derecho bastante importante, que es en materia financiera, en materia bancaria, que es el derecho a recibir pagos anticipados. Es decir, cuando yo adquiero un producto o un servicio en cuotas haciendo uso de un crédito bancario, sea con un crédito personal o con una tarjeta de crédito, lo que yo tengo derecho es a no pagarlo en 10 cuotas, sino a pagarlo en 2 o en 3 cuotas, haciendo pagos anticipados de la deuda. No se me debe cobrar comisiones por dicha situación, ni tampoco debe estar sujeto a penalidades. Existe un derecho bastante importante, que es el derecho a reclamar ante el proveedor. El Código de Protección y Defensa del Consumidor crea una herramienta bastante importante
el libro de reclamaciones. En el libro de reclamaciones, el consumidor que no se encuentra satisfecho con el producto o el servicio adquirido o con el trato brindado en un establecimiento por parte del proveedor, tiene derecho a presentar un reclamo o una queja. Y tiene derecho además, en el caso de haber presentado un reclamo, es decir, en aquellas situaciones en las que la disconformidad está relacionada específicamente al producto o al servicio, tiene derecho a recibir una respuesta por parte del proveedor, una respuesta por escrito. ¿Cuál es el rol de Indecopi en esta materia de protección al consumidor? Pues el rol del Indecopi es ser el ente rector del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor y además tiene un rol resolutor. Es decir, el Indecopi cuenta con órganos resolutivos que permiten la solución de conflictos de consumo. ¿Cuáles son los sistemas de solución de controversias que nuestro sistema plantea en términos de protección al consumidor? El primero son las plataformas de atención al cliente. También tenemos en paralelo, a nivel de reclamo directo ante el proveedor, al libro de reclamaciones. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual tiene además un mecanismo que es un mecanismo de solución de reclamos a nivel de conciliación y orgánicamente lo ejecuta a través del Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi. Adicionalmente, el Código de Protección al Consumidor estableció un mecanismo arbitral de consumo o el sistema de arbitraje de consumo, que si bien está creado mediante el Código de Protección y Defensa del Consumidor, se encuentra reglamentado e incluso tiene resoluciones de implementación y de creación. Es un sistema que no ha sido masificado por encontrarse en directa competencia incluso con los propios sistemas resolutivos de conflicto que el propio Indecopi provee. El otro sistema de solución de conflictos son los provistos por el Indecopi, es el procedimiento administrativo provisto por el Indecopi que lo desarrolla a través de sus órganos resolutivos, es decir, sus órganos sumarísimos, sus comisiones de protección al consumidor y su sala de protección al consumidor. Adicionalmente, el consumidor también podría recurrir ante el Poder Judicial. Si lo hace directamente, sin un procedimiento administrativo previo, tendrá que recurrir por mecanismos civiles. De hacerlo a través de, primero por el Indecopi, tendrá derecho posteriormente a iniciar un proceso contencioso administrativo en la vía correspondiente del Poder Judicial. La pirámide que se muestra en la diapositiva, lo que nos muestra es los órganos resolutivos de protección al consumidor dentro del Indecopi y podemos ahí verificar cuál es el íter administrativo que sigue una denuncia en estos órganos. Si es una denuncia de competencia de un órgano sumarísimo, iniciará en este órgano la apelación, podrá ir a la Comisión de Protección al Consumidor y de ser susceptible de un trámite de revisión con las condiciones específicas señaladas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, es decir, por ejemplo, mala interpretación de la norma, incorrecta interpretación de la norma o aplicación incorrecta de la norma, podría ir a un procedimiento de revisión, a una instancia revisora en la Sala de Protección al Consumidor. Si el trámite se inicia por cuestión de competencia según la materia o según la cuantía en la Comisión de Protección al Consumidor, únicamente se cuenta con el mecanismo de impugnación de la apelación y la resolución la realizará la Sala de Protección al Consumidor. Como habíamos mencionado, el sistema arbitral de consumo es un sistema que creó el Código de Protección y Defensa del Consumidor y que contaba con una vocación de acercar la justicia de consumo hacia los consumidores, señalando, por ejemplo, que los consejos arbitrales, podrían estar
instaurados en las municipalidades. Los órganos arbitrales podrían estar en las municipalidades a través de juntas arbitrales de consumo. Este mecanismo no ha sido difundido, no ha sido completamente implementado por el INDECOPI, debido a que el INDECOPI debería crear estos órganos arbitrales en sus propias sedes y posteriormente en las municipalidades. En realidad estaría creando organismos que competirían con sus mismos sistemas de solución de conflictos. Este es uno de los motivos principales por los cuales el sistema arbitral de consumo no ha sido implementado. Conceptualmente, las juntas arbitrales de consumo tendrían que, las juntas arbitrales de consumo podrían organizar este sistema, promover el sistema de arbitraje de consumo, cumplir con las funciones de secretaría técnica de los órganos arbitrales y podrían solucionar de manera semiprivada los conflictos de consumo. ¿Por qué digo semiprivada? Porque tanto el Código de Protección y Defensa del Consumidor como el reglamento del sistema de arbitraje de consumo señalan que estas juntas arbitrales de consumo deberían ser instauradas o en municipalidades o en gobiernos regionales o en las propias sedes del INDECOPI. Y la conformación arbitral tendría también participación de asociaciones de consumidores, de gremios empresariales y de la entidad pública que acoge el sistema. Es decir, no estaríamos hablando de un mecanismo privado de solución de conflictos de consumo como si funciona el sistema arbitral en materia civil o comercial. En materia de protección al consumidor se pensó en un sistema semi-privado. ¿Por qué se pensó de esta manera? Porque se entiende que las normas de protección al consumidor son normas de orden público y por lo tanto la protección del consumidor no puede desligarse de la función estatal. Por lo tanto, de implementarse en algún momento los sistemas arbitrales de consumo, de acuerdo a la legislación vigente, únicamente podrían ser instaurados en municipalidades, gobiernos regionales o en las sedes propias del INDECOPI. Y los árbitros que laudarían en los casos de conflictos de consumo sometidos al sistema arbitral serían nominados por asociaciones de consumidores, por gremios empresariales y por una tercera lista propuesta por la propia entidad. En los casos de menor cuantía, el sistema de arbitraje de consumo lo que prevé es un órgano unipersonal, que en este caso el órgano unipersonal estaría conformado únicamente por árbitros de la lista inscrita por la propia entidad que acoge el sistema. Esto, a grandes rasgos, es el Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor y además algunos derechos que luego se irán desarrollando a profundidad en cada uno de los módulos. Hemos desarrollado el derecho a la información, hemos desarrollado el derecho a la no discriminación, el derecho al pago anticipado, el derecho a recibir un producto o un servicio idóneo y el derecho de reclamo, que son los derechos principales que nuestro sistema otorga a los consumidores, y hemos desarrollado además los mecanismos en los cuales nosotros podemos hacer valer este derecho. Muchas gracias, ha sido un placer.